No, tesis a revisar. Tesis. Y aquí está. Ah, no es eso. Es esto. Bueno, entonces voy a compartir pantalla. Un poquito ya para ir, digamos, viendo la aplicación más práctica de esto, ¿no? Generalmente en una tesis de maestría, dependiendo quién sea su tribunal, ¿no? Eso mucho depende qué tribunal les asignen, ¿no? Hay tribunales, por ejemplo, que hacen mucho más énfasis en temas técnicos estadísticos, hay otros que hacen más énfasis en temas metodológicos y hay otros que hacen más énfasis en la temática en la que están trabajando. Bueno, en la temática en la que están trabajando suelen asignar a un profesional que es, por ejemplo, si es ingeniería agronómica, que revise el tema del contenido de ingeniería, ¿no? Y otro docente para el tema metodológico, ¿no? Entonces, por lo general piden, cuando hacemos en un nivel de maestría, un nivel de confiabilidad del instrumento. Vamos a hacer ese ejemplo. Un nivel de confiabilidad. Acá está un instrumento. A ver, lo voy a pasarlo. Vamos a... No, esta es la práctica. Y a partir de eso un poco vamos a ir generando esta herramienta, instrumentos. Aquí está. Bien, entonces lo primero es construir el instrumento, ¿no? Entonces en este caso ya no hemos trabajado, digamos, la construcción del instrumento, ¿no? Esto es importante en la construcción de instrumento porque parte de una operacionalización de variables o la categorización de sus variables. Si es que no tiene una hipótesis, pues tendrá una idea a defender y a partir de eso un poquito ya identifican si son variables dependiente, independiente, si es variable cualitativa, cuantitativa, y a partir de eso ya van a ir haciendo el instrumento y ir primero validando. Entonces, en el SPS voy a mostrar, acá está, en el SPS vamos a ir vaciando cada una de las preguntas, ¿no? Fíjense que está variable 1, variable 2, variable 3, o si quieren pregunta 4, pregunta 5, pregunta 6, pregunta 7, pregunta 8, pregunta 9, pregunta 10. Este es un instrumento que tiene 10 ítems, 10 preguntas, y estas son las preguntas, ¿no? Estas son las preguntas que en cada uno se ha preguntado, ¿no? Este es un cuestionario que se ha elaborado para evaluar la infografía utilizada por el docente y su incidencia en el rendimiento académico. Son dos variables: infografía como estrategia didáctica, que es estas 10 preguntas, y el rendimiento académico, que son las calificaciones que tiene un docente del proceso de los estudiantes, ¿no? Entonces fíjense acá, hemos vuelto escala cada uno de ellos. Entonces esto se aplica, queriendo que salga, aquí está, este es de una tesis, control final. Este es el instrumento y vamos a hacer una prueba de correlación. Aquí está. Este es el instrumento. Este es el instrumento desarrollado, cuestionario para evaluar la infografía docente, y está en función a una escala, ¿no? Una escala que se ha ido trabajando previamente en base a una operacionalización de variables. Y bueno, a ver,
como está abierto mi SPS, entonces está un poco lenta mi computadora. Bueno, si se fijan acá, solo se ha hecho dos secciones, digamos, que tiene este instrumento. Por un lado están viendo, ¿verdad? Se puede ver el instrumento. Sí, Magister, se ve. Ah, ya, gracias. Entonces, este es un instrumento que se ha trabajado para Sí, se evaluar. está viendo. Gracias. Para evaluar la infografía, es decir, las diapositivas que utilizamos los docentes para dar clases, ¿no? Y a partir de eso, un poco, se han ido sacando 10 ítems. Y estos 10 ítems tienen que responderse según esta escala, ¿no? Cumple, excelente, cumple totalmente, no cumple, ¿no? Y para eso se ha dado valoraciones 5, 4, 3, 2, 1, que es cada uno de estos. Entonces esto requiere primero aplicación, ¿no? Y bueno, una vez que se ha aplicado, aquí está, se han sacado los valores para cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, es una base de datos que tiene edad, género, cada una de las preguntas está vaciado, y se ha aplicado esto a 32 estudiantes, ¿no? Entonces esto es lo primero que tendríamos que ir sacando, una base de datos que piden un poquito para contrastar lo que realmente están diciendo, ¿no? Si han aplicado o no han aplicado. Entonces, a partir de este instrumento aplicado, primero se pide confiabilidad del instrumento, un análisis de confiabilidad de este instrumento, porque queremos saber si mide o no mide la variable que dice medir, que en este caso es infografía, ¿no? Si la utilización de esta infografía la medimos. Entonces acá está aplicado, estos son los datos aplicados a 32 estudiantes, y bueno, hemos sacado este resumen de procesamiento de datos, esto lo hemos hecho en SPS. Acá está, resumen de procesamiento de datos, casos válidos 32, excluidos 0, total 32, estadística de fiabilidad, alfa de Cronbach 0.939, y alfa de Cronbach basado en elementos estandarizados, es decir, si no tiene una normal, lo estandariza esto, y el número de ítems que ha valorado son 10. Entonces, con esto hacemos un análisis de varianza de cada uno de los ítems para ver cuál pregunta debemos cambiar o cuál pregunta debemos mejorar o hacer alguna observación, ¿no? Para eso nos sirve estas desviaciones estándar que nos da el SPS. Este es un trabajo de investigación que se está haciendo aplicado a 32 estudiantes. Entonces, bueno, iremos viendo al respecto. Entonces, lo primero que hemos hecho es vaciar en el SPS cada una de las variables, los 10 ítems y las preguntas. Hemos asignado anchura, decimal, que podemos asignarle, ¿no? Pero lo hemos copiado y ya, ¿no? Y a todos le hemos puesto valor escala para que nos dé las desviaciones y todo esto, ¿no? Pero una vez que hemos hecho este vacío de datos, vamos a la vista de datos, y ahí hemos ido vaciando, ¿no? Todos estos datos, 4, 2, 5, que son de cada uno, ¿eh? Del estudiante 1, por decirlo, del cuestionario 1, la primera pregunta ha respondido 4, la segunda 4, la segunda 4, la segunda 4, y este es el cuestionario o la base de datos, ¿no? Entonces nos pide sacar un análisis de confiabilidad. Vamos a analizar, bueno, acá hay informes que nos pueden dar, hemos ido viendo esto, estadísticas de frecuencias, descripción, tablas cruzadas, que son las tablas de contingencia,
y hay otros tipos más de medidas de la prueba T para una muestra, medidas T para muestras independientes, T para muestras independientes de resumen, etcétera, etcétera. Análisis de ANOVA, si las desviaciones existen o no existen entre ellas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en este caso nos pide hacer un análisis de confiabilidad. Entonces vamos a escala, análisis de fiabilidad, hacemos clic ahí, y bueno, en este caso ya están transpuntados todos, ¿no? Lo voy a... todos estos ítems, que son los 10 ítems que yo estoy trabajando, que quiero sacar su nivel de confiabilidad, los voy trasladando al lado derecho, ¿no? Pinto cada uno de ellos y los llevo acá. Y en el extremo derecho, acá arribita, me dice estadísticas. Entonces yo acá voy a poner, por lo general pongo media, varianza y correlaciones, ¿no? Además que me va a sacar otros más, pero me interesa la media, la varianza y la correlación que existe entre cada uno de ellas. Continuar, y si se dan cuenta acá dice modelo. Por defecto sale alfa de Cronbach. Por defecto sale alfa, ¿no? Y aquí, bueno, voy a dar un título a mi documento, que es análisis de confiabilidad. Entonces, aceptar. Y bueno, me está procesando. Ahí está. Entonces me da acá un análisis. Fíjense, escala análisis de confiabilidad. Resumen de procesamiento de datos. Y acá nos dice casos válidos 32, 100%, ¿no? Es decir, ninguna pregunta ha excluido, porque suele excluir alguna que tiene bastante deficiencia, digamos, ¿no? Excluidos 0, total 32 sobre 100%. Entonces lo que yo hago esto es clic izquierdo y aquí me dice cortar, copiar, crear, salida, etcétera, etcétera, ¿no? O exportar, me dice, ¿no? Editar contenido. Por lo general copiar, ¿no? Yo copio y llevo acá, hasta me da, ¿no? Como es que te lo copio, me dice, ¿no? Pues en este caso está predeterminado para copiar como o copiado especial, y aquí nos va a dar, por ejemplo, si queremos ser imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo general para editarlo, copiar nomás. Y yo abro un documento en Word cualquiera. Y lo llevo ahí, ¿no? A ese documento. Entonces ahí ya puedo editarlo, ya puedo hacer el análisis y todo esto. Ahorita vamos a ir viendo. Está abriendo el documento Word. Mientras abre el documento Word, Magister, una pregunta. Sí. El alfa de Cronbach, en efecto, como usted lo ha señalado en su caso, le sale 93% o 94% le va a salir. ¿Qué pasa si en el caso hipotético, por ejemplo, yo cuando estaba jugando ya con las encuestas que estoy realizando para mi tesis, he encontrado que me ha salido a 64%, entonces me ha puesto en duda porque estaba viendo algunos de los tutoriales en el internet y veía que nos decían, bueno, según la teoría decían que no tiene que ser menos de 60, pero ¿qué es lo que sucede en mi caso, digamos? ¿Qué pasa si a alguno de nosotros, como a mí, le sale un 64 y no un 93, como le ha salido a usted? Y ahí ¿Está nula o tengo que reformular todo mi cuestionario? no. Ahí para eso es bueno el alfa de Cronbach. Ahorita vamos a ver el SPS nos da un análisis pregunta por pregunta. Entonces hay que ir revisando las medias y las desviaciones estándar. Ahorita vamos a ver eso. Y hay que identificar dónde existe mayor desviación estándar.
Entonces yo lo copio, ahí está, ¿no? Ya he copiado. Para aquí puedo poner análisis de confiabilidad. Ya. Luego copio estadística alfa Cronbach, copiar. Control B, ahí está, me dice .936 y de 10 preguntas analizadas. Y bueno, ya acá, fíjese que me da algunas estadísticas, resumen. Esto también lo copio para que me pueda argumentar, ¿no? La elaboración de esta prueba, porque generalmente algunos que conocen y saben tratan de ver estos elementos, cuál es la media, cuál es la desviación estándar, cuál es, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá por ejemplo, fíjense, acá me da un análisis de cada una de las preguntas, estadísticas de elementos, ¿no? Ahora voy a copiar esto, copiar, y lo llevo al Word. Ahí voy a analizar. Entonces, acá está. Entonces tengo que yo ver el SPS me ha sacado acá ya. Me ha sacado el análisis. Yo voy viendo de cada una de las preguntas. Por ejemplo, acá tengo una media de 3.9 y tengo una desviación estándar de 1.3. Aparentemente en sí solos no podemos analizarlos, sino comparando con los otros. Entonces acá hay una media de 4.15 y una desviación estándar de 1.11. Acá hay una media de 3.8 y una desviación estándar de 1.28. Fíjense que acá hay 1.1 y aquí hay 1.2. Hay una leve diferencia, ¿no? En este caso hay una media de 4 y una desviación estándar de 1.20, ¿no? Aquí hay una leve diferencia. Acá sí hay una diferencia en relación a los demás. Estos dos ítems, que es una media de 4,25 y una media de 4,0. En este caso, aquí hay una menor desviación estándar. Entonces, ¿qué me dice esto en cuanto al alfa de Cronbach? Me dice que en estas preguntas las respuestas no hay mucha diferencia. Podríamos decir que son o puro 4, 4, 4, 4, la mayoría, o puro 5, 5, 5, o puro 1, 1, 1, 1. No, pero en este caso del 1.28 y el 1.20, ahí debe haber 3, 4, 4, 4, 5, 5, 3, 3. Entonces, en estas desviaciones estándar me dice que las respuestas son más heterogéneas. En cambio, en estas donde hay una desviación estándar menos, me dice que las respuestas son mucho más homogéneas. ¿Qué significa eso? ¿No? Significa que en estas donde son las respuestas más heterogéneas, las personas no han concebido de igual manera las preguntas. Y por eso ha habido diferencias. Pero en este caso, fíjense, de 1.28 a 0.9 no es mucha la desviación estándar, ¿no? Otra cosa sería que tengamos acá una desviación estándar de 3.28. ¿No? Cuando nos sale este tipo de datos, ahí hay que revisar esta pregunta. Hay que revisar, primero revisamos la redacción de la pregunta. ¿Está o no está siendo entendida? ¿O está o no está expresando lo que yo quiero? Eso es una primera revisión. Segundo, hay que revisar las posibles respuestas, ¿no? ¿Está o no está conforme la pregunta quiere recuperar información? ¿No? Entonces, una vez que hemos hecho ese análisis, tendríamos que volver a aplicar una prueba piloto para que vaya saliendo. Generalmente no aplican una nueva prueba piloto. Lo que se hace es básicamente corregir a partir de esas desviaciones estándares
corregir la redacción, corregir las respuestas y aplicarlo ya, ¿no? Entonces suele salir, como usted ha dicho, suele salir acá. Hay una escala, ¿no? 60 o menos es un instrumento no válido, ¿no? Pero ya de 60, si tienes 60 a 70, y algunos tienen una validez regular, de 70 a 80, hay otros autores que hacen otras, 80 a 90 y de 90 a 100. De 90 a 100. Entonces, cuando es de 60 a 70, algunos hasta ponen 65. Algunos han establecido que sea de 80 para arriba. Hay autores mucho más exigentes, ¿no? De 80 para arriba, un instrumento sí debería de ser considerado confiable y válido, dicen, ¿no? Pero la literatura general hace referencia desde 60 y he visto también, como usted dice, desde 65, ¿no? De 65 a 75 en los rangos. Entonces, esto podríamos decir que tiene una confiabilidad baja, pero tiene una confiabilidad baja, pero tiene una confiabilidad regular, buena y muy buena, o alta, elevada confiabilidad, ¿no? Entonces, a partir de estos yo puedo decir que mi instrumento está recogiendo una información que realmente quiero recoger. No es lo mismo tener un alfa de 90 a 100 que tener un alfa de 65. Entonces, cuando vemos que es de 65, hay que ir revisando estas desviaciones estándar. Una de ellas está haciendo que mi alfa vaya bajando, ¿sí? Para eso saca estos análisis por pregunta. Espero haberle podido responder. Profe. Sí, adelante. Sí, profe. ¿Puede? Hola. Sí, adelante. ¿Me escucha, no? Así es. Sí, puede ser que del compañero tenga ítems, sus ítems algunos sean inversos. Eso podría estar haciendo que el alfa baje. O podría ser otro fenómeno que puede estar ocurriendo es que sus escalas de algunas preguntas sean diferentes. Ya no sé si el compañero está utilizando, otros le meten dicotómicas, respuesta múltiple, escalas de Likert, y ahí va a ser que varíe. O Así podría ser que, como en el caso de usted, tenga una sola escala, pero tenga ítems inversos. Entonces eso va a afectar de sobremanera a la fiabilidad del instrumento. Eso sería mi aporte, profesor. Gracias. Así es, tienes razón. Hay preguntas que son dicotómicas, ¿no? Sí o no. Entonces acá, por lo general, ponemos al sí, ponemos 1 y al no ponemos 0, ¿no? O podemos poner al sí, poner 2 y al no poner 1, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, en esto sí va a haber algunos problemas. En esto mucho, poco, nada. A este ponemos 3 el valor, a este ponemos 2 el valor y a este ponemos 1. Ahora, hay algunas personas, y no sé si será su caso, que en el cuestionario, en el instrumento, hacen también, incorporan en el análisis de confiabilidad, incorporan, por ejemplo, edad, género, estado civil, incorporan, que no corresponde. El análisis de fiabilidad se hace de los ítems que miden una determinada variable. Ahora, es lo que dice el colega, tiene mucha razón, el colega Muñoz. En algunos casos corresponde, por ejemplo, preguntamos, ¿usted
está de acuerdo con la con el descuento, cualquiera, etcétera, ¿no? Mucho, poco, nada, ¿no? Entonces algunos ponemos mucho, 1, 2 y 3, ¿no? Cuando las otras preguntas son a la inversa, entonces ahí hay que revisar también estas valoraciones que nosotros hacemos, porque la redacción de la pregunta va a dar lugar a eso. Entonces eso es analizando, como había comentado, analizando estos elementos. ¿Está? No, así es. Analizando estos elementos que nos da de cada una de las variables. Bueno, y eso hay que irlo revisando, ¿no? Lo ideal es que las respuestas sean de una misma escala, ¿no? 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, así. Ahí un poquito se estandariza el instrumento. Pero si hay preguntas con 1, 2, 3 y hay una pregunta 1, 1, 2, otra pregunta 1, 2, 3, 4, 5, entonces ahí un poquito va generando mayores desviaciones estándar en algunas preguntas donde son de menor respuesta, ¿no? Sí o no, mucho, poco, nada. Bueno, esperemos haber respondido a su consulta. Sí. Algunas preguntas más. De repente, la anterior vez... Sí, Magister, muchas gracias. ¿Alguna consulta más de repente que pueda ayudar? Bueno, acá, ¿no? La anterior vez habían consultado, habían preguntado cómo interpretamos el p-valor, ¿no? Acá está. Entonces vamos a hacer esta prueba del pre y post. Esto es solo un grupo, ¿no? Que tiene 20. Entonces estoy copiándolo, lo voy a llevar al SPS, nuevo, bueno, cuando un poquito ya nos familiarizamos con esto, ya es más rápido, ¿no? Como les había dicho, el SPS un poco es bien frío, te da valores y si uno no sabe interpretarlos, entonces le va generando confusiones más que aclarando situaciones, ¿no? Por eso había tomado el Excel más que el SPS, pero ahí está. He copiado. Oh, está el pre y el post. Test, que es esto sería de un solo grupo. En cambio, si utilizo grupo experimental y grupo de control, tendría que utilizar de 2 grupos, ¿no? En este caso, un solo grupo. Aquí, a ver, solo los valores. Copiar. Los pego. Ahí, ya lo pego acá, ¿no? Fíjense, pre y post ya lo he puesto, pero este no me sirve porque tiene que estar acá en valores cuantitativos. Lo estoy borrando. Ahí está. Entonces acá ya puedo ponerlo pre y post. Mira, esta escala
aquí ya lo ha puesto en cadena directamente, por eso no me va a permitir, sino numérico. Aceptar, acá, numérico, y por tanto ya acá puedo ponerlo escala, que es el que me interesa para que haga. Aquí puedo poner etiqueta pretest y post test. Bueno, y acá está. Entonces yo quiero hacer una prueba de hipótesis al respecto. Voy a analizar, ¿no? Y previamente, en este caso, he determinado que mis datos tienen una distribución normal, ¿no? Entonces, bueno, voy viendo, ¿no? Fíjense, estadísticas existivas, tablas, todo esto que hemos ido viendo, ¿no? Imagino que van a ir trabajando también correlación, bivariante, regresión lineal, clasificación. Entiendo que ustedes están, de repente yo me he adelantado a varias, ¿no?, situaciones, porque ahora van a llevar la materia de estadística con otro Willy, ¿no? Bueno, ahí van a ir profundizando también esto, ¿no? Escalas, miren, aquí hay pruebas no paramétricas que se utiliza cuando los datos no están de manera normal, ¿no? Predicciones, etcétera, etcétera. A ver, estoy buscando aquí. Comparar medias. En este caso, una prueba T para una muestra, ¿no? En este caso es una muestra de 20 que es menor a 30. Entonces hago clic ahí y ahí me da, ¿no? Aquí está. Y bueno, puedo ir a opciones también acá. Me dice porcentaje de intervalo de confianza, que es el 95%. Esto es importante. El SPS por defecto pone 95% de nivel de confianza, pero un nivel de significación del 5%. Eso tiene que estar sobreentendido y bien entendido, porque si no, no vamos a poder hacer el análisis, ¿no? Y bueno, continuar y aceptar. Está sacando. Ahí está. No. Ahí está, miren, pretest, posttest, N20, una media de 42. En el pretest podemos copiar, llevarlo a nuestro documento Word para luego estar editando, poner los comentarios que necesitemos ponerlo. Prueba de muestra única es porque es una sola muestra, es un solo grupo. Ahí está, ¿no? Nos dice la T en grados de libertad, nivel de significancia. Esto es lo que tenemos que ver, ¿no? Y bueno, a ver, hasta ahí, ¿no? Entonces ya lo hemos copiado, podemos ir editando esto para que podamos en el famoso sistema APA, digamos, ponerlo. Entonces, lo que tenemos que ir viendo es este nivel de significancia, ¿no? Fíjense que acá nos dice 0.00, ¿no? Entonces tenemos un nivel de significancia del 0.05. Entonces, como este 0 punto, este p valor que llamamos, este p valor es mucho menor a el 0.05, decimos, rechazamos la hipótesis nula y por tanto aprobamos la hipótesis de investigación.
esto es lo que hay que fijarnos, este nivel de significancia. En cambio, acá cuando nosotros habíamos comparado el valor en tablas con el valor de la fórmula, ¿no? El valor en tablas con el valor en la fórmula. En cambio, en esto, en el SPS, ya directamente vemos este nivel de significancia. Si el nivel de significancia es menor al nivel de significancia asumido por nosotros, entonces asumimos que la hipótesis nula es rechazada. Y si la hipótesis nula es rechazada, afirmamos la hipótesis de investigación, que en este caso es que las dos medias son diferentes. Y decimos que hay evidencia estadísticamente significativa que prueba nuestra hipótesis. Claro, acá es bien frío, ¿no? Generalmente yo me voy por este lado porque por acá podemos decir, ¿no? A ver, entra en el rango de región de aceptación de la hipótesis, en el rango de rechazo de la hipótesis nula, ¿no? Acá sí con el valor en tablas y el valor de la fórmula. En cambio acá hay que tener esa lógica, digamos, ya incorporada. Entonces ya recién podemos ir afirmando de que la hipótesis que nos hemos planteado se acepta. Eso es lo del p-valor, ¿no? Esto es lo del nivel de significancia. Bueno, ¿alguna consulta más? Eso un poquito confunde al principio, ¿no? Entre la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, ¿no? Generalmente se trabaja con la hipótesis nula y se termina con la hipótesis de investigación o alternativa. Bueno, ¿alguna otra consulta más? Bien, habían pedido también un poquito de ir trabajando el programa de Atlas-T, ¿no? No sé qué ha pasado, estaba cargando en mi computadora y no acepta el Atlas-T en mi computadora. No acepta, no sé, le lleva un técnico y todo, no me ha dado razón. Tal vez está muy cargado con varios programas, pero no creo, todavía tengo espacio, ¿no? Entonces por eso un poquito el tema de Atlas-T les voy a dejar debiendo, digamos, ¿no? Bueno, que al final es un análisis de categorías que se hace. A ver, voy a entrar a esto, por ejemplo, introducción. En el Atlas-T lo que se hace es ir por cada uno de los párrafos que vamos extrayendo de una entrevista, se va asignando, digamos, a este amarillo le vamos a dar un código A, o le damos una categoría de estrategias. A esta otra afirmación le damos un color no amarillo, le vamos a dar un color azul, ¿no? Y a este otro le vamos a dar una categoría, digamos, rojo. Entonces, y así vamos leyendo, y decimos que es de la categoría azul. Entonces, ¿qué es lo que hace el Atlas-T? El Atlas-T lo que hace es, cada uno de estos colores, cada una de estas frases en azul, los une, los junta y te dice, este es el conjunto de afirmaciones
que están relacionados con la categoría B. Y este otro está relacionado con la categoría C. En cambio, los amarillos con la categoría B. Entonces, te permite ir redactando con cada una de estas afirmaciones que hacen en la entrevista, ir construyendo una redacción. Entonces, ¿qué te hace en el final? ¿Qué hace el Atlas T? Te los categoriza cada una de estas afirmaciones que tú previamente tienes que darle esa categoría, ¿no? Por ejemplo, yo le voy a dar categoría azul, categoría B. A esta otra afirmación le voy a dar categoría roja, ¿no? Entonces ya tengo así. Y a partir de eso hace un mapa conceptual y va relacionando las afirmaciones unas con otras. Entonces, y ahí ya te permite ir redactando categorías. Entonces ya le puedes poner un título a esta categoría roja, podemos decir que se llame aplicaciones de las estrategias. Entonces, ¿qué dicen sobre las aplicaciones de las estrategias? Todos los rojos. A estos azules lo vamos a llamar metodología. Entonces todos los azules hablan sobre metodología. Y yo voy extrayendo cada uno de ellos, y los que no considero lo voy desechando, y los que considero los voy utilizando previamente, utilizando comillas, paréntesis, para cortar puntos suspensivos y todo esto. Eso hace el Atlas T. No, pero como yo les dije, yo soy más cuantitativo en relación a los análisis de datos. Bueno, ¿alguna consulta más? Dos, cuatro, seis, siete, 8. Bueno, sin más, un gusto haber podido pasar con ustedes. Yo sé que les he exigido bastante en relación a los... Ya, Pamela, vamos a complementar. Yo sé que les he exigido un poquito más, ¿no?, que a los otros. Y ha habido algunas molestias, de repente algunos que se han debido sacar los cabellos, digamos, tratando de hacer los ejercicios, ¿no? Y al revisar, ciertamente, ¿no?, estoy revisando sus trabajos y veo que algunos no han logrado hacer todos los ejercicios, la mitad y todo eso. Entonces estamos valorando, pero no, la idea es un poquito que podamos tener investigadores que tengan las herramientas necesarias para poder hacer los análisis respectivos y no desmerecer la investigación cuantitativa. Entonces ya la investigación cuantitativa de un tiempo a esta parte está muy desvalorada, porque hacemos un cuestionario, hacemos una tablita, un gráfico, y eso es investigación cuantitativa, cuando en realidad no lo es, ¿no? O sea, hay muchos más elementos que tendríamos que ir sacando. Cualquier cosa, entonces, estamos para poderles apoyar sus trabajos de investigación en el análisis de hipótesis, en el análisis de datos y todo eso. No hay mayor problema con los programas que veamos conveniente y necesario. Un gusto entonces, Luis Marcelo, Eric, Claudia, dos Claudias, Pablo y Valeria. Muy buenas noches, pues hasta otra oportunidad. Gracias, Magister. un abrazo. A usted, Magister, muchas gracias. Hasta luego, pues. Hasta luego, Lisa. Hasta luego, hasta luego.